Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, continuamos en Empresarios de acá y lo anunciábamos al comienzo del programa. Vamos a recibir a Diego Gamba, Country Manager de Mercado Libre. Bienvenido, Diego, un gusto tenerte aquí. Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá contigo, que finalmente pudimos concretar, Sí, que veníamos bueno, hace tiempo. ¿Cómo es tu agenda? Muchas actividades en Uruguay, en el exterior, ¿cómo es el día a día? Muchas actividades, sí, la verdad que sí, sobre todo en Uruguay. En mi rol anterior quizás viajaba más, en Mercado Libre cuando estaba en Argentina, pero acá es más foco en Uruguay. Tenemos un montón de iniciativas, de proyectos y tenemos una agenda bastante intensa. Y después además yo formo parte de la CEDU, de la Cámara de Economía Digital del Uruguay, que ahí también tenemos un poco de agenda de trabajo y bueno, después estoy en el board de un amigo también en un emprendimiento en México y entonces después hay alguna cosita más extra, pero la verdad que sí. Y después la paternidad que lleva tiempo, así que nada, bastante intensa la agenda. Diego, queremos conocerte en principio, ¿no? Porque trabajando en Mercado Libre, más allá de tu cargo hoy como digamos, representante, gerenciando la presencia en Uruguay, viene desde hace algunos años atrás. Pero más atrás también habían otros roles que no tenían nada que ver quizás con el e-commerce. Totalmente. Yo te diría que, a ver, no fue planificado mi situación actual, yo creo que fui haciendo camino al andar. Yo arranqué mi carrera como ingeniero industrial mecánico, que me recibí acá en la Universidad de la República, a la que le debo mucho, y bueno, empecé en 2007 mi carrera como ingeniero de planta en Gerdau, una siderúrgica bastante conocida acá en Uruguay, que ahí me formé realmente mucho como líder. Estuve 7 años ahí liderando gente que tenía más años de experiencia en la planta que yo de vida, ¿no? Entonces, ¿eso fue difícil? Muy difícil, pero a la vez muy lindo, ¿no? Porque aprender de esa gente que conoce hasta el último detalle y la última tuerca de la planta y cómo manejar distintos perfiles con distintas situaciones y realidades trabajando ahí, la verdad que muy lindo. Y ahí aprendí mucho y empecé ya mucho con esto de la cultura de Toyota, de la mejora continua y aprendiendo mucho de lo que era estar en beta continuo, algo que seguimos arrastrando ahora y es uno de nuestros valores dentro de Mercado Libre, el estar en beta continuo. Ahí hablábamos mucho de la mejora continua y ahí empecé a formarme. A ver, espera, vamos a hacer un paréntesis, inciso. ¿Qué es el beta continuo? Vamos a explicarlo. Y ese es el concepto de estar todo el tiempo aprendiendo nuevas cosas. Al final uno va haciendo, va equivocándose y aprendiendo, iterando, y estamos todo el tiempo probando cosas. Por eso están como en desarrollo, todo el tiempo estamos en desarrollo. Y en una industria como la que estamos ahora de tecnología, eso es fundamental, porque vuelve a aparecer nueva tecnología, la tecnología que estábamos usando 6 meses atrás, ya ni siquiera 3 años atrás, 6 meses atrás ya es obsoleta y tenés que seguir iterando. Entonces estamos todo el tiempo en ese beta continuo para poder hacer catch-up y poder seguirnos desarrollando. En la siderúrgica quizá no era tan ágil como lo es ahora, pero sí todo el tiempo estás viendo qué oportunidades hay, cómo mejorar indicadores, cómo bajar las interrupciones de mantenimiento, como era otro tipo de otras velocidades quizá, pero esa cultura de estar mirando cuál es la causa raíz de los problemas, qué es lo que está generando estos inconvenientes y resolver la causa raíz para poder seguir mejorando. Entonces, ese concepto de estar todo el tiempo solucionando problemas cuando uno está en la oficina. Bueno, te corté sacándote este inciso, pero muy interesante y valió la pena. Sí. Y estabas en Gerdau con ese cargo, bueno, ya es muy importante también, ¿no? Sí. Desplegando tu conocimiento. Sí, ahí aprendí mucho. Luego me recibí de ingeniero, o sea, yo empecé en el 2017, me recibí en el 2007, perdón. Sí. En 2009 me recibí. Y después tomé la decisión de irme a estudiar a Estados Unidos, a hacer un MBA. Ahí me fui, bueno, estuve investigando bastante y terminé yendo a la Universidad de Virginia. No es una universidad tan conocida acá, pero es muy emblemática en Estados Unidos porque
fue fundada por Thomas Jefferson y es una universidad top de allá también y muy linda también. Y bueno, y ahí fui a estudiar. A mí me gustaba que fuera una ciudad chica donde se generara un poquito más de comunidad y que bueno, empezar a conocer también nuevas realidades y conocer más a los estudiantes con los que uno después se expone. Estuve 2 años ahí y después pasé al mundo de la consultoría. Ajá. ¿Y ahí qué hacías? Entonces ahí me fui a McKinsey y ahí me fui a vivir a Buenos Aires. Ajá, bien. Y ahí es más consultoría estratégica. Y lo que tiene McKinsey es una muy buena escuela. La consultoría, la verdad, es una muy buena escuela donde aprendes mucho de estructuración de proyectos, de estrategia, de muchísimas industrias. Yo llegué, no sabía nada de oil and gas, de petróleo, de la industria del petróleo, y en 2 minutos hablé con un experto de Houston, un experto de Rusia, que especialistas en los distintos temáticas, en shale oil, en shale gas, en offshore, y ahí aprendí mucho. Y después iba rotando de industrias. Entonces es como que la universidad siguió, ¿no? Seguía aprendiendo mucho. Y después de ahí tuve un pasaje por una startup. Ajá. Ahí cambié drásticamente, salí de la multinacional a una startup que se llama Iguanafix, que era una startup de servicios on demand, digamos, plomeros, gasistas, como si fuese un Uber, pero de servicios. Pero ya había tecnología ahí ya. Mucha tecnología, y ahí pasé de la multinacional a entender las dinámicas de una startup, de ejecutar muy ágil, toma decisiones bien ágiles. Ajá. Esto también de estar iterando constantemente y bien rápido. Y además, con el riesgo de, necesitas financiación, necesitas mostrar resultados. No tenés tanto budget, hay que cuidar las inversiones que hicieron, la caja, digamos, como un montón de problemáticas que no las tenía en una multinacional hasta ahora, no me las había enfrentado. Y la verdad que mucho de lo que aprendí ahí es parte del ADN emprendedor que tenemos en Mercado Libre, ¿no? Entonces creo que fue un paso clave también para poder llegar y desarrollar y entender que eso realmente me gustaba. Entonces cuando llegué a Mercado Libre ya llegué con otra mentalidad, conociendo las dinámicas de una startup y del emprender tomando riesgos y de estar iterando. Y eso es algo que vivimos mucho en el ADN de Mercado Libre. Ahora sí, es no menor lo que me estás transmitiendo, ¿no? Porque tú entendías el ADN emprendedor de alguna forma de una startup, pero pasaste a una empresa que sí empezó en su momento una startup, pero básicamente hoy ya no lo es, ¿no? ¿Y cómo se hace en ese sentido para seguir manteniendo ese pensamiento de que, bueno, mirá, que aunque sea una mega empresa, sigue siendo o sigue teniendo ese ADN emprendedor, ¿no? Yo creo que eso también obra y magia de quienes lo transmiten, ¿no? Pero cómo en tu mente tú también lo puedes transmitir. ¿Cómo haces? Total, y eso es clave en una empresa porque al final Mercado Libre es una multinacional ahora. Yo cuando entré éramos menos de 10.000 personas, ya somos más de 100.000, ¿no? O sea, realmente creció muchísimo en los últimos años. Y es clave mantener ese ADN. Para nosotros es central el ADN de Mercado Libre, y cuando hacemos entrevistas y cuando capturamos talento, es una de las cosas más importantes que miramos. Por ejemplo, me candidateo, ¿no? Sí. ¿Y qué tienes que encontrar en mí para que yo quede? A ver, obviamente la parte técnica y tu conocimiento y demás tiene un valor, pero la realidad es que nos interesa mucho que estés dispuesta a aprender, que tengas esa mentalidad ágil de poder iterar, que estés en beta continuo, que estés abierta a tomar riesgos, que puedas convivir con esa ambigüedad que requiere la industria, donde estamos todo el tiempo probando y cambiando, y a veces ya este concepto de tener un plan a largo plazo, a veces tenemos un plan y tenemos que cambiar porque la realidad cambió y el cliente ya me pide otra cosa y tenemos que estar iterando y cambiando. Entonces miramos mucho más la actitud de la persona y ese talento también más soft de
animarse a probar, a emprender, a tener proactividad, iniciativa, y no tanto si sos un especialista que tenés mucho conocimiento en una materia puntual. Yo entré a liderar el negocio de retail. Ajá. ¿Fue cuando te conocí allí? No, yo estaba viviendo en Argentina. Ah, ok. Y cuando entré a liderar el negocio de retail, nunca había trabajado en retail. Claro. Entonces, al final, lo tuve que aprender y desarrollar, pero es estar en ese mood de aprender constantemente y de seguir mejorando, ¿no? Me acaba de vibrar la tablet, me llegó el contrato de Mercado Libre. ¿Sí? Sí. No, pero te quería preguntar, bueno, después de allí tuviste un pase a Uruguay a regresar, ¿y ya fue con tu puesto en Mercado Libre? Claro, yo cuando estaba en Iguana me fui a ir a San Pablo, estuve un tiempo en San Pablo. Ah, bien. Liderando la operativa también de Brasil. Y con Mercado Libre volví a Argentina a liderar el negocio de retail. Sí. Y que ahí Mercado Libre, entonces lo que fue como un emprendimiento, fue una startup adentro de Mercado Libre. Entonces fue una startup adentro de una empresa con mentalidad de startup. Y ahí lo que estuvo bueno fue, creamos todo el equipo, crecimos, lanzamos en México, lanzamos en Brasil, en Argentina, Chile, Colombia, y después, a los 2 años y medio, surgió la posibilidad de volver a liderar como Country Manager de Uruguay, y ahí retorné a Uruguay a liderar todas las operaciones de acá. Ahí fue cuando te conocí hace algunos años. Ahí sí nos conocimos. Qué bueno, ¿y qué te deja este cambio para ti, no? O sea, mirás hoy, te parás quizás frente al espejo y decís, bueno, me fui formando, me fui haciendo, no sé si queda algo de aquel ingeniero mecánico, o sí, te lo pregunto, pero ¿qué te deja a título profesional, no? Porque tu caso es tú no sé si lo ves, pero es un buen caso emblemático de cómo uno puede crecer dentro de una compañía, puede ser ese intraemprendedor, ¿no? Y puede tener posibilidades, aun cuando a veces uno dice, bueno, yo no tengo, no sé, el conocimiento, no soy un tecnológico, no soy un ingeniero tecnológico, no soy un tecnólogo, lo que fuese, estoy liderando una compañía en ese sentido. ¿Qué entiendes hoy cuando te ves? Decir, bueno, ¿qué te ha dejado todo este trayecto? A ver, fui aprendiendo mucho durante los años y los distintos roles y he tenido grandes líderes también en las distintas empresas. Mentores. Sí, mentores informalmente también, ¿no? Y con algunos que de verdad que sigo teniendo contacto ahora y los actuales de Mercado Libre, que la verdad todo el liderazgo de Mercado Libre es muy inspiracional y brillante. Entonces eso también te motiva y se aprende mucho. Y la realidad es que yo siempre tuve esa mentalidad, o sea, del ingeniero que queda atrás. Yo creo que lo que me dio mucho la Facultad de Ingeniería es esa mentalidad crítica de estar cuestionando, analizando los datos, analizando las tendencias, analizando los problemas de manera estructurada y entender esto que te decía, cuál es la causa raíz, cómo podemos mejorar, cuáles son las oportunidades que hay y estar como obsesionado con esa mejora continua y ese poder estar mejor. Entonces a veces nos pasa a nosotros en Mercado Libre que nos dicen, che, todo lo que lograron, qué increíble cómo compré hoy, me llegó hoy el producto, todo impecable. Y nosotros estamos todo el tiempo diciendo, sí, pero podía haber sido mejor, podíamos haber hecho esto. Entonces esa mentalidad de estar todo el tiempo viendo las oportunidades de mejora y las oportunidades que tenemos para adelante, que son infinitas, yo creo que eso me fue llevando y forjando hacia donde estamos ahora y me hizo a mí crecer como persona y profesionalmente. Pero también esa inquietud que tú me decís, bueno, podríamos haberlo hecho mejor, que todos tenemos ese, ¿no? Pero digo, ¿te llega también a un estadio de estoy conforme con lo logrado? Porque a veces es difícil, ¿no? Decir, bueno, podría haberlo hecho mejor y quedarme con eso y decir, bueno, pero qué bien, ¿no? Sí, a veces le dedicamos poco tiempo a mirar para atrás y decir, che, qué bien. Y le dedicamos, y yo también, como yo tengo una mentalidad que estoy mirando mucho para adelante y no tanto lo construido y lo que hemos logrado para ahora, para atrás.
te digo, yo cuando entré en Mercado Libre, entré pre-pandemia en Argentina, en 2019 éramos menos de 10.000 personas. Y ahora somos más de 100.000 personas. El proyecto que yo empecé a liderar creció muchísimo y ahora hay muchísimas personas abocadas a eso. Y sí, si miro para atrás digo, increíble todo lo que hicimos. Pero no hago mucho ese ejercicio, no hacemos mucho ese ejercicio dentro de Mercado Libre tampoco de mirar tanto para atrás, sino miramos para adelante todas las oportunidades, todo lo que hay por hacer. Allí, Diego, para hacer una puesta a punto, hoy Mercado Libre presente en Uruguay, ¿cuántas personas están trabajando? En el entorno de 1.800 personas. Directas, pero hay allí un derrame, ¿no? Importante. Exacto, eso, personas que trabajan directamente en Mercado Libre, después tenés todo el ecosistema que se arma atrás, ¿no? Desde toda la parte de logística, de los carriers que hacen última milla también y que hacen la primera milla, después tenés integradores que trabajan con Mercado Libre, consultoras que trabajan con los vendedores de Mercado Libre, o sea, hay muchísimo, y los vendedores, que hay un montón de vendedores y pymes que trabajan con nosotros, que crecen y que son su principal fuente de ingreso es a través de Mercado Libre, ¿no? Entonces, generás todo un ecosistema alrededor de Mercado Libre muy interesante y que además es en todo el territorio nacional, ¿no? No es en Montevideo. Claro. O sea, hoy el vendedor de Tacuarembó o de Salto tiene las mismas oportunidades que el vendedor de Montevideo de llegar a todo el país. Claro. Y de tener acceso a todas las herramientas de tecnología de última generación que nosotros disponibilizamos para todo el mundo. Entonces, esto que hablábamos al principio, que te dije en un momento del plan a 3 años, que después va iterando y en realidad vas cambiando mucho a medida que va avanzando, lo que sí no cambia es nuestro propósito y nuestra visión de democratizar el comercio y la economía y las finanzas, digamos, en América Latina. Entonces, con ese norte claro, estos son ejemplos claros de democratización, ¿no? Donde el vendedor de cualquier punto de Uruguay llega a todo Uruguay en igualdad de condiciones y que no importa dónde vivas en Uruguay, también tienes acceso a los mismos productos que el que vive en la capital o en la ciudad más cercana. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tener un ecosistema integrado, de los desafíos que ustedes encuentran hoy entre lo que es el e-commerce en su conjunto, también cómo dinamizan lo que es la logística, ¿no? Porque a través de allí también hay un crecimiento de ambos, ¿no? En conjunto y por separado, y de otros temas que te invito a dialogar. El diálogo es con Diego Gamba, que es Country Manager de Mercado Libre. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hydro. ¿Sabías que para cobrar solo necesitas tu celular? Sí, descarga la app Bro a Mano Comercios y transforma tu celular en un POS. No tiene costos fijos de arrendamiento y podés cobrar a cualquier tarjeta sin importar su institución financiera. Cobra donde y cuando quieras. Registrate en eBro y descargala. Por más información visita nuestra web asistencia.bro.com.uy. Bro a Mano Comercios. Si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Continuamos en Empresarios de acá, el diálogo es con Diego Gamba, que es Country Manager de Mercado Libre, y veníamos hablando de lo que hace, ¿no? También en la parte de e-commerce, lo que hace a lo que es el ecosistema integrado, ¿no? Porque lo que es pagos, la parte fintech, ¿no? Todavía no hay créditos aquí en Uruguay, pero no sé, te lo pregunto si hay posibilidades de que eso se integre, como hay, por ejemplo, en Argentina, pero allí, ¿cómo es que se logra que este ecosistema integrado también se integre, ¿no? En la dinámica del comprador? Por ejemplo, hoy de una plataforma como Mercado Libre, ¿no? Porque es una gimnasia, ¿no? Y ahí el desafío de la educación no menor. Total. A ver, nosotros tenemos un ecosistema
muy robusto. Tenemos la pata de e-commerce y la pata de fintech. Y la pata de e-commerce también tiene toda la parte de logística, que también es una cosa súper interesante y muy grande y fundamental en nuestro ecosistema. Entonces, me preguntaba la pata de fintech. La pata de fintech, en Latinoamérica, nosotros cuando hablamos de democratizar también las finanzas, la economía financiera, digamos, en América Latina, nosotros también vemos que hay millones de personas en América Latina que no tienen acceso a un crédito, no tienen acceso bancario, están por fuera de todo el sistema bancario, ¿no? Entonces, ahí la oportunidad es enorme para tratar de traer a esos millones de personas hacia la digitalización y hacia la economía real, digamos, a través de Mercado Libre y dándole soluciones. Nosotros tenemos un montón de soluciones que vamos desarrollando en distintos países y van cascadeando después para Uruguay. En Uruguay no tenemos créditos, pero sí tenemos QR, tenemos account money, cuenta, es una billetera digital, digamos, donde puedes hacer compras, tenés descuentos, y con esto nosotros le estamos dando una herramienta a muchos vendedores también para que a través de la plataforma de Mercado Pago puedan, con un QR, no sé, un vendedor de tortas fritas acá en el centro, o el heladero que vende helados en la playa, pueda vender con un QR, con tarjeta de crédito o a través de un celular, y no dependa del efectivo, y de alguna manera que tenga acceso a créditos y demás. Entonces, nosotros le estamos dando herramientas a nuestros vendedores y a nuestros compradores para empezar a estar dentro del sistema financiero a los millones de personas que en América Latina no tenían acceso, ¿no? ¿Cómo viene ese desempeño? Viene muy bien. Acá en Uruguay el QR viene creciendo a triple dígito en los últimos años y sigue creciendo mucho. Entonces tenemos un montón de espacio para crecer y de uso. En Argentina está más desarrollado y se usa más, pero acá viene creciendo mucho. Y la realidad es que los vendedores están fascinados porque les solucionamos con el QR, les solucionamos también el pago con tarjetas de crédito y demás, y a su vez también solucionamos todo lo que son las pasarelas de pago online para que puedan procesar de manera segura con tarjeta de crédito en su web, etcétera. Entonces, viene creciendo muchísimo, tenemos un espacio enorme todavía para crecer. Y después lo otro muy grande es la parte de logística, ¿no? Nosotros venimos creciendo mucho en la logística, que es un desafío grande. Nosotros no somos una empresa de logística, o sea, somos una empresa de tecnología al servicio de la logística. Entonces, lo que sí vemos en América Latina es, debemos ser la empresa la red de logística más grande y más desarrollada de América Latina sin ser una empresa de logística. Y todo eso es a base de tecnología disponible para nuestros carriers, para optimizar rutas, para optimizar el almacenamiento, para predecir demanda y poder optimizar también nuestros espacios, nuestros warehouse, para meter robótica y optimizar también los metros cuadrados. O sea, estamos con mucho desarrollo de tecnología al servicio de la logística para seguir creciendo. Allí, dos preguntas. Primero, la posibilidad de los créditos y de las inversiones que hay en otros países, ¿está visto para Uruguay? Todavía no lo tenemos en Uruguay. ¿Y en agenda? Pero bueno, a ver, todavía no, pero nosotros vamos probando en distintos lugares y después eventualmente vamos robusteciendo el ecosistema en todos los países. Pero bueno, todavía no lo tenemos en Uruguay. Todavía tenemos mucho por crecer con lo que tenemos. Entonces, nada, estamos trabajando para seguir mejorando nuestra propuesta de valor, y eso es lo que nos obsesiona siempre, es seguir mejorando nuestra propuesta de valor, tanto en la pata fintech como en la parte de e-commerce. ¿Cómo tú observas que está hoy lo que es el mercado uruguayo respondiendo a lo que es e-commerce? Bueno, vemos a menudo los reportes tanto de la Cámara de Economía Digital del Uruguay como de también reportes varios sobre lo que ha hecho, por ejemplo, Temu, fenómenos que incrementan la demanda del comercio electrónico en general. ¿Cómo estás viendo tú, cómo estás percibiendo el consumidor uruguayo en ese sentido? A ver, te diría que varias cosas, ¿no? El consumidor uruguayo
Uruguay, si miramos el e-commerce en Uruguay como un todo, Uruguay todavía está un poco rezagado a nivel de lo que es el porcentaje de ventas del total del retail, digamos, que suceden en e-commerce. Claro. Estamos en 7, 8%, en algunas categorías un poco más, en otras un poco menos, cuando en la región ya está arriba de 12, 15%, en China es el 50%, en Estados Unidos también arriba de 20%. Entonces, Uruguay todavía tiene mucho espacio para crecer. Entonces te diría, todavía hay mucho espacio, pero la buena noticia es que en realidad somos un país donde tenemos mucha infraestructura, internet llega a todas partes en Uruguay y tenemos una red muy, muy sólida y nosotros estamos viendo, cuando miramos los reportes de la CEDU que decías, 7 de cada 10 uruguayos hacen compras online. Nosotros tenemos en Mercado Libre más de 1.100.000 personas compraron en los últimos 12 meses al menos una vez en Mercado Libre. Entonces ya arriba de 1 millón de personas en un país de 3.4 millones de habitantes es realmente muy grande y tenemos más de 1.7 millones de personas activamente buscando dentro de Mercado Libre. Entonces el e-commerce ya es un hábito en Uruguay, te diría. Entonces, si bien cuando miramos la penetración del e-commerce todavía hay un potencial enorme, y en el reporte de la CEDU vemos que somos de los países que más crece año contra año versus el resto de la región, creciendo más del 30% año contra año, todavía hay mucho camino por recorrer y hay categorías que todavía les falta desarrollarse más. A ver, por ejemplo. En categorías de tecnología, celulares, televisiones, eso tienen mayor penetración del e-commerce y de la compra online, pero categorías como supermercado o moda, fashion, tienen menos penetración y el potencial de crecimiento es mucho mayor. ¿Qué puede estar fallando allí o bueno, puede ser un desafío para las empresas para mejorar, ¿no?, ante el consumidor? A ver, sin duda la experiencia todavía tiene mucho para mejorar. La de Mercado Libre y la experiencia de compra online, somos conscientes que hay mucho para mejorar. Hemos mejorado mucho incorporando clips. Ahora tenés videos donde puedes ver, quiero comprar una camisa, veo un video de la camisa, cómo le queda, cómo luce puesta en una persona o arreglamos las fotos con un poco de inteligencia artificial para que el fondo sea más lindo y se pueda ver un contraste entre los productos. Entonces, le hemos puesto mucha tecnología para que se vea bien los productos, que la experiencia sea simple, que quede claro toda la información, la guía de detalles, como hemos mejorado mucho en las distintas categorías, metiéndonos mucho en social commerce. La gente compra, capaz que lo que ve, se pone un influencer, después lo compra en Mercado Libre. Entonces, entendiendo un poco el consumidor, mejorando la experiencia para que se sienta más seguro y más cómodo en lo que está comprando. Y obviamente con la compra protegida que nosotros fomentamos, que si te arrepentís y no te gusta, tenés la posibilidad de devolverlo fácilmente. Entonces eso también ayuda a penetrar el e-commerce, ¿no? Pero después lo otro también es, todavía hay mucho vendedor que todavía sigue con los canales tradicionales y todavía no ha empezado a explorar la digitalización, y creo que ahí hay una oportunidad muy grande en que empiecen a apalancarse en eso y que empiecen a trabajar en la digitalización. Y después lo otro, que como país chico, lo que nos pasa es, tengo cerca siempre algún local o algún comercio para ir a comprar los productos de almacén o un shopping o lo que sea. Entonces Uruguay es más chico y no es tan complicado el tráfico como lo es en un San Pablo o no sé, o en Bogotá, donde quiero evitar el tráfico y no quiero desplazarme hacia otro lugar. Entonces eso hace que rápidamente prefiera estar en casa, de la comodidad de casa, comprando. Claro. Entonces somos un país chico, muy centralizado en Montevideo, y todavía eso cuesta cambiarlo. Pero la realidad es que con esto del e-commerce, con el trabajo remoto y demás, cada vez más estamos viendo que la gente puede irse y alejarse, descentralizar un poquito Uruguay, que no esté tan centralizado en Montevideo, y que vos puedas estar viviendo en Minas y comprar los insumos para tu empresa, vender a través del e-commerce a todo el país y poder desarrollarte sin necesidad de moverte de la capital a trabajar o a tener tu empresa o a montar tu negocio porque vendés en la cercanía. Claro. Ya el concepto de tener que montarlo en el centro para tener tráfico de gente caminando en mi local, ya eso no es necesario. Puedo tener mi local en
en una ciudad del interior Y vender. y vender. Entonces yo creo que todo eso está cambiando, pero lleva un tiempo que empiece a desarrollarse. Bien, bueno, qué interesante todo lo que nos compartes. Diego Gamba, Country Manager de Mercado Libre. Vamos a un próximo bloque de empresarios de acá. Vamos a hablar de inteligencia artificial, del trabajo hoy y algunos otros conceptos. Y también te voy a preguntar qué escuchás en tu tiempo libre, si te gustan los podcasts, si ves algún programa de televisión, cómo te informás, ¿no? Vamos a hablar en el próximo bloque de empresarios de acá. Continuamos en Empresarios de acá, el diálogo con Diego Gamba, que es Country Manager de Mercado Libre. Estábamos hablando de lo que hace, ¿no? Bueno, no solo a la presencia, por supuesto, de Mercado Libre, una empresa líder en lo que es e-commerce, sino también en lo que es cómo, ¿no? También se va desarrollando lo que es el mercado e-commerce. Allí, no menor, hablábamos en la pausa, y está bueno que lo hagamos en el programa, hay un dato que no me dijiste en la nota que es muy interesante con respecto a las compras. Sí, cuando nosotros miramos las compras, en promedio en el año pasado, se hicieron 18 compras por minuto. O sea que si llevamos 30 minutos de entrevista, estamos hablando de 600 compras que se hicieron durante esta entrevista. Rindió mi nota. O sea que sí, ¿no? Exactamente. Bueno. Así que, nada, la verdad que eso viene creciendo año a año. Entonces, cuando me preguntabas cómo es el uruguayo consumiendo, yo creo que ya el hábito de la compra online ya lo tiene incorporado el uruguayo. Lo que falta es que se anime a nuevas categorías y aumentar la frecuencia de compra, ¿no? Que creo que eso es lo que todavía tenemos para seguir trabajando, y eso es lo que tenemos que seguir trabajando en la experiencia para que siga mejorando la experiencia y se sigan animando a comprar cada vez más cosas. Qué interesante, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer reaccionar a un videíto ya mismo para ya introducir el próximo tema. Lo vemos. En Mercado Libre hacemos muchísimo y vamos a hacer muchísimo más todavía de inteligencia artificial. Creo que ya están lanzando cosas al público general, ¿no? Estamos lanzando cosas, hay muchas cosas ya hechas y muchas más que se están viniendo. Sí. Una jugada valiente, digamos, es. Bueno, no sé, nosotros tenemos nuestra filosofía es abrazar estas disrupciones, porque si no te llevan puesto. O sea, vemos lo que les pasó a nuestros competidores en el 99 y 2000 cuando decían, no, esto de comprar por internet es un verso, no pasa nada. Y vemos dónde están ellos y dónde estamos nosotros hoy, y no queremos que nos pase eso a nosotros, diciendo esto de IA es un verso, no pasa nada, y que alguien que sí cree en eso nos haga a nosotros lo que nosotros les hicimos en su momento. Bien, ahí escuchábamos a Marco Galperín, que es el fundador de Mercado Libre. Hoy tiene un rol de... Está en el board ahora en el board. de Mercado Libre. ¿Lo ves seguido? Seguido no, pero cada tanto sí lo veo. Reuniones, aquí en Uruguay. Sí. Y ahora capaz que un poco menos, pero sí. La verdad que es un gran líder, un referente, y la verdad que lo que armó es admirable. Y un poco lo que hablábamos de la cultura y el ADN de Mercado Libre, él lo transmite en cada reunión y en cada espacio, y la verdad que es un lujo haber podido estar en reuniones con él, escucharlo y aprender de un líder como Marcos, y ahora de todo el equipo que armó, ¿no? La verdad que tiene un equipo que es espectacular y que te motiva día a día a estar dando lo mejor dentro de Mercado Libre. Es muy importante lo que tú dices, porque el rol de ser jefe no es solo ser jefe, sino también es líder, ¿no? Total. Y esto un poco de lo que dice, que me parece súper interesante, esta charla, que yo no pude ir a esta cena, pero me parece que resume un montón de cosas de cómo se vive el día a día en Mercado Libre y cómo estamos todo el tiempo abrazando nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, y cómo vamos, esto que hablábamos del beta continuo, y aprendiendo y haciendo cosas. Yo vi nacer y morir proyectos durante estos años que estuve en Mercado Libre. Mercado Libre cambió, no sé, debe ser la 10ª empresa que estoy trabajando dentro de Mercado Libre, porque la verdad que Mercado Libre cambia
y todo el tiempo. Es muy dinámico. ¿Cómo tomas decisiones? Es difícil tomar decisiones porque, por ejemplo, imagino que al ser una empresa tan grande hay consensos a nivel capaz que de todos los países, no sé, lo pregunto y después uno tiene que aplicarle la medida o la idiosincrasia para Uruguay, capaz que no aplica. Sí, a ver, es clave tener una toma de decisiones ágil en esta industria, ¿no? Que es un poco también lo que dice Marcos, ¿no? Si nosotros no podemos estar teniendo una parálisis por análisis, ¿no? Lo que se dice, tenemos que estar moviéndonos ágiles, equivocándonos, nos equivocamos, aprendemos los errores y seguimos iterando. Entonces, esto que hablamos del ADN de emprender tomando riesgos, a veces tomamos decisiones sin tener todas las variables controladas y sin estar 100% seguros de que es la decisión correcta, pero sabemos que tenemos que ir avanzando. Y la mayoría de las cosas van sucediendo sin que todo el senior management esté al tanto, porque al final, imagínate todas las iteraciones y todos los nuevos desarrollos de tecnología que están sucediendo continuamente. Yo no me entero de todo lo que está sucediendo y tampoco me entero de todas las decisiones que está tomando mi equipo acá en Uruguay. Entonces, es importante empoderar a las personas a que tomen decisiones y que la mayoría de las decisiones sucedan sin necesidad de escalarlas. Después, sí hay una estrategia más macro, donde vemos cuáles son las iniciativas más relevantes, tanto para Mercado Libre regional como para cada uno de los países regional, específicamente, donde ahí revisamos la estrategia, vemos cuáles son las prioridades para este año y demás, y eso continuamente lo estamos revisando. Por eso que te decía que pueden cambiar las prioridades de un día para el otro, pero sí estamos continuamente empoderando a las personas, y lo importante es que un líder, lo que sea más que nada es crítico, que haga las preguntas correctas, que desafíe al equipo a seguir mejorando y a seguir elevando la vara para seguir dando lo mejor. Entonces, nuestro rol como líderes es más eso que estar diciendo lo que hay que hacer, como era antes, ¿no? Donde el líder era el jefe, era el que sabía todo y el que daba órdenes para que los de abajo ejecuten. Eso ya no existe más. Entonces, lo importante en una empresa así es ser ágiles en la toma de decisiones para movernos rápido, porque si no, como decía Marcos, si no te tiran para abajo del ring. ¿Sentís que hay de alguna forma una especie de burbuja en lo que hace a la inteligencia artificial? Porque hoy todo el mundo habla, las empresas dicen, bueno, yo tengo que poner inteligencia artificial y capaz que no saben muy bien para qué, ¿no? Justamente en el video que te hice reaccionar, bueno, él hablaba puntualmente de la inteligencia artificial. ¿Qué ves tú con respecto a este tema? A ver, esto sí es algo que... nosotros trabajamos con inteligencia artificial ya hace más de 10 años, ¿no? Y es algo que lo tenemos súper incorporado. Pero obviamente con todo esto de la inteligencia generativa y bueno, toda esta revolución, cambió mucho la pisada, y nosotros lo que sí estamos haciendo estamos en un momento donde estamos tratando de que todo el equipo, la inteligencia artificial permea en toda la organización. Nosotros tenemos la suerte de ser una empresa tecnológica en esencia y nuestro ADN es tecnológico, lo que hace que sea más simple la adopción de nuevas herramientas. Pero la realidad es que nosotros ya estamos arriba del 95% de las personas, de los ciento y pico de miles de personas que tenemos dentro del Mercado Libre, más del 95% de las personas ya usan al menos una herramienta de IA generativa, y estamos disponibilizando todas las herramientas para que todos la usen en su día a día, y desarrollando muchas cosas, o sea, eso internamente con nuestros equipos, pero desarrollando muchas cosas con IA hacia afuera, para darle herramientas a nuestros vendedores para que usen con IA, generar imágenes, generar videos, responder las preguntas más rápido y más ágiles, bots para acompañar a los vendedores para que entiendan cómo mejorar sus ventas, cómo mejorar sus publicaciones, cómo mejorar sus campañas de publicidad dentro de Mercado Libre y cómo optimizar las herramientas. Entonces, también le estamos dando herramientas de IA a todos nuestros vendedores. Entonces tenés una pyme capaz que del interior de Minas, como te decía, que ahora tiene acceso a herramientas de la última tecnología con IA para mejorar sus videos y para publicar fotos de sus productos que fabrica ahí. Entonces, también nosotros estamos incorporando y generando herramientas por arriba de la inteligencia artificial generativa para disponibilizarla a nuestros usuarios, ¿no? ¿Son desarrolladores in-house o contratan empresas para hacer? No, tenemos, a ver,
para algunas cosas tenemos un poco de híbrido, pero la mayoría lo desarrollamos nosotros, tenemos un equipo de tecnología muy, muy grande. Pero bueno, la inteligencia artificial está revolucionando todo eso, ¿no? Entonces, te diría que antes la excelencia técnica que te diferenciaba y que nos diferenciaba a nosotros, porque tenemos un equipo de tecnología técnico muy bueno y muy potente y muy grande, eso se empieza a nivelar, porque ya ahora con estas herramientas ya tenemos un porcentaje alto del código que se genera con IA también. Claro. Entonces, ya esos skills que te diferenciaban se empiezan a nivelar y al final lo más importante es ser muy crítico en cómo utilizar las herramientas, para qué las estamos utilizando, con qué propósito lo estamos utilizando, hacer las preguntas correctas y interpretar bien los resultados que me está dando la IA para no equivocarnos, digamos. Pero la realidad es que está cambiando mucho y nosotros estamos siendo early adopters de todo esto también porque sabemos la importancia que tiene y además porque la realidad es que en nuestro ADN está esto y a mí me motiva personalmente y a todos nos motiva mucho todas las oportunidades que se abren con todo esto, ¿no? Allí ves y observas, y bueno, lo que muchos también analistas están exponiendo, reducción de puestos de trabajo. Yo escuchaba el otro día a Nicolás Jodal que lo que decía que en realidad lo que se va a potenciar es quien sabe usar la inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto que hay algunos trabajos que son mecanizados, que de repente puede hacerse a través de la inteligencia artificial, pero siempre tiene que haber quizás un humano que chequee. No sé, te lo pregunto, ¿el impacto ya está hoy de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo en tecnología? A ver, yo diría que a mí me parece que la pregunta yo la formularía distinto, porque yo diría que esto en realidad lo que hace es elevar los estándares de calidad y elevar el potencial de lo que podemos hacer. Entonces, te diría que me enfocaría mucho más ahí en cómo con las personas que tenemos, cómo podemos elevar nuestros estándares, cómo podemos entregar un producto mucho mejor, cómo podemos hacer mucho más con lo que tenemos. Entonces, en realidad esto lo que abre es muchísimas más oportunidades. Entonces, te diría que con la IA lo que estamos viendo nosotros es que podemos avanzar más rápido, podemos generar herramientas que antes no podíamos generar. Entonces, en realidad, estamos avanzando mucho más en desarrollar cosas mucho más a medida para nuestros clientes. Entonces, antes yo capaz que hacía un desarrollo de tecnología que era para una audiencia muy grande, ahora podemos empezar a segmentar mucho mejor y empezar a hablarle a las personas de una manera mucho más cercana, más humana, más personalizada, mejorar mucho más nuestra logística, mejorar mucho más nuestras herramientas de fintech. Entonces, te diría que lo que yo veo más y lo que nosotros vemos más internamente es el mundo de oportunidades que se nos abre a nosotros y a la gente. Entonces, yo creo que el mindset correcto cuando hablamos de inteligencia artificial sería, ¿qué se puede hacer ahora que antes no se podía hacer? Claro. Porque ahora podemos hacer un montón de otras cosas. Yo creo que van a empezar a aparecer un montón de emprendimientos nuevos. Yo estoy también como mentor de Endeavor ahora y viendo un montón de emprendimientos que están surgiendo que con la IA tienen sentido. Antes no tenían sentido, antes no eran escalables. Claro. Porque no tenías una capacidad de procesar tanto texto, porque teníamos la capacidad de procesar mucho dato con Machine Learning y demás, pero ahora se amplió mucho y hay un montón de herramientas que antes no estaban disponibles. Entonces ahora te diría que la forma de encarar esto, y si tuviera que aconsejarle a alguien, es mirar todas las oportunidades que se abren. Claro. ¿Les cuesta encontrar talento, personas para trabajar en el mercado libre? Digo, porque uno de los requerimientos de los empresarios vinculados a la tecnología, ¿no? Muchas veces hablan del desafío, quizás se refieren a roles un poco más específicos como programadores, técnicos, pero una empresa engloba mucho más que eso, ¿no? ¿Cómo están en ese sentido? ¿Les cuesta encontrar los perfiles correctos para la compañía? Digo, porque también es un tema que hace a la agenda de temas del país, ¿no? Del mercado laboral, de quizás jóvenes, no sé, lo pregunto, trabajan más jóvenes que personas de tal edad para arriba. Digo, allí, ¿cómo están viendo ustedes ese terreno?
A ver, yo te diría que en Uruguay particularmente Sí. tenemos mucho talento, talento muy capacitado y sofisticado, te diría, bastante interesante. Y la realidad es que ahora, por ejemplo, esto que decías, antes era muy difícil tener un programador que fuera excelente y que realmente éramos era difícil conseguir ese tipo de rol. Ahora necesitamos roles también de gente que sea muy crítica, que entienda cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial y que les pueda hacer las preguntas correctas, que lo sepa analizar, que sepa interpretar y que tenga una visión un poquito más amplia. Y quizá no es el mejor programador y el mejor escribiendo código, pero sí, apalancándose en todo esto, desarrollar mucho más. Entonces, te diría que es un desafío el tema del talento, sí, en la región, pero lo que más miramos nosotros es mucho más la parte cultural, el ADN y lo que necesitamos de una persona para que cuando entre en Mercado Libre pueda dar el máximo y generar impacto, ¿no? Entonces, nada, te diría que no estoy viendo ahora un problema para capturar talento. Tenemos muy buen talento dentro de Mercado Libre, desde el C-Level hasta abajo, y sí procuramos mantener esa cultura emprendedora, cultura de dueño dentro de Mercado Libre para seguir creciendo y seguir evolucionando. Diego, para finalizar, 2 preguntas. Algo que no te haya preguntado y con lo que quieras terminar esta entrevista, pues te pregunté de todo. Pero Sí. me falta una, saber qué escuchás, cómo A te ver. informás. Pero esa Sí, después. una cosa que creo que no me han preguntado mucho es el tema de cuál es el costo de no digitalizarse, ¿no? Porque hablamos siempre de los que están en el e-commerce, los que se digitalizan, el crecimiento que tiene y demás, pero hay mucha gente que todavía no está incursionando en el camino, ¿no? De digitalizarse, de empezar a vender por e-commerce, de vender online, de incluir procesamiento de pagos y siguen con el efectivo. Entonces, yo creo que una cosa que nos falta es empezar a entender cómo ayudar a los pequeños comerciantes que todavía no están digitalizados y que tal vez trabajan en industrias que todavía les falta mucha penetración de e-commerce, cómo ayudarlos y cómo educarlos financieramente o en las herramientas nuevas que hay de tecnología para que ellos puedan escalar y puedan seguir haciendo crecer su negocio. Entonces creo que por ahí también hay una agenda que estaría bueno empezar a investigar un poquito más y trabajar a través de las cámaras, también a través de la CEDU, de la Cámara de Comercio. Yo creo que se están haciendo cosas, pero creo que se puede seguir trabajando ahí en cómo capacitar, cómo educar, cómo entrenar a las personas y a las nuevas generaciones en esto de la digitalización. Yo creo que las nuevas generaciones lo tienen medio innato. Hay un montón de emprendimientos que todavía no están avanzando en eso y que creo que es fundamental, sobre todo por lo que vemos en el mundo, ¿no? Que está sucediendo, que al final nos marca hacia dónde está yendo también el camino, ¿no? Bueno, ¿qué escuchás? ¿Cómo te informas? Ahora, escucho mucho podcast, ¿Sí? podcast de todo. ¿Sí? ¿De La qué? verdad que, ¿Qué te gusta? a ver, yo te comentaba, estoy escuchando algunos podcasts interesantes de Diario de un CEO, que está bueno. Lo tengo. He escuchado algunos podcasts de emprendedores. Emprendedores. Había uno que ahora no estoy ahora hace rato que me escucho de Cero a Topo, se llama, que son de emprendedores en Brasil, de cómo fueron creciendo, que me parece muy interesante. Aprender de Grandes también es un podcast que me gusta, que tuvimos a Ari, nuestro CEO, Sí, también hace en una poco. entrevista ahí hace poco y tiene un montón de entrevistas muy interesantes. Y aprovecho el viaje en el auto, ¿viste? Para escuchar podcast. Y empresarios de acá, me habías dicho. Y empresario de No acá, me que va a quedar mal. todos los capítulos, ahí vi todos. ¿Y allí para informarte? Y para informarme uso, bueno, a ver, ¿Portales, diarios? uso los portales, los diarios, los medios tradicionales, los internacionales, sobre todo para estar al tanto también de todo lo que está pasando. ¿Escuchás radio? Uso mucho también, tengo alguna gente de radares para que o sea, agentes con IA que me ¿sí? hacen reportes de las principales noticias en el mundo de tecnología, en el mundo de la geopolítica, entonces
me hacen un resumen y después entro a la nota o no, dependiendo de lo que me interesa o del tiempo que tenga. Y después internamente dentro de Mercado Libre también hemos desarrollado reportes donde vemos también toda la competencia, donde también hace un resumen de todo lo que pasó en el día o en la semana y también con eso me voy informando de las nuevas tendencias y las nuevas cosas que van saliendo, porque la realidad es que en la IA, por ejemplo, todo el tiempo están cambiando, saliendo nuevos releases de nuevas tecnologías y eso hay que estarlo viendo constantemente. Entonces, tengo los medios tradicionales, tengo un poco un salpicado de todo. Ahí va. Bueno, Diego Gamba, Country Manager de Mercado Libre. Bueno, un gusto tenerte aquí. Gracias por hacerte el tiempo. Hemos hablado un montón, pero podemos hacer en algún momento, quizás para el próximo ciclo, un balotaje. ¿Qué te parece? Dale, ya te dejo la invitación. Espectacular. Bueno, un gusto haber estado acá. Muchas gracias por el tiempo, también por la invitación y un placer. Quedo a las órdenes. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy conversamos de muchos temas. Conversamos a propósito de cómo invertir, cómo comenzar ese camino hacia las inversiones financieras, también cómo capacitarse en ese sentido y la importancia que tiene conocer de primera mano todas las alternativas que uno puede tener a la hora de definirse por una inversión. También hablamos de e-commerce, conversamos con el Country Manager del Mercado Libre, Diego Gamba, conocimos su historia, conocimos también a propósito de sus expectativas para lo que es el negocio en sí de e-commerce y también cómo la inteligencia artificial puede de alguna manera mejorar algunos procesos que ya se vienen desarrollando. De todos estos temas, entre otros, conversamos en el programa de empresarios de acá de hoy. Yo, como siempre, los invito todos los viernes a las 21 horas con el programa Estreno para seguir desarrollando los temas que importan en la voz de los empresarios. Presentó Bro a Mano Comercios. Ahora tu celular es un POS. Banco República, nuestro banco país. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.